Yo creo que es que es una pregunta muy compleja de contestar, porque lo que se hace mal es como que no se comprende o no se estudia de la manera adecuada el idioma. El jazz es un idioma y como todo idioma, pues tiene una sintaxis, una gramática, una acentuación, unas respiraciones en unos sitios determinados, un ritmo. Muchas veces es como si estudiáramos un idioma dejando de lado ciertos aspectos. Entonces, si tú estudias inglés y solo te estudias las palabras y las ordenas de cualquier forma y no las pronuncias correctamente y no respiras y tal, pues claro, nadie te entiende, ¿no? Y con el lenguaje del jazz ocurre algo parecido. Muchas veces problemas rítmicos, porque claro, la cultura del jazz y el sitio de donde procede es una cosa como muy específica de una tradición que se va heredando, etcétera. Y claro, si tú no te crías en esa tradición, igual que un flamenco que se cría en Granada y toda su familia ha tocado flamenco, lo escucha desde pequeñito, esa tradición es algo que incluso se lleva en los genes de alguna manera a nivel rítmico. Entonces, si no tienes eso, hay que buscar estrategias o muletas que te ayuden a solventar eso, a imitar eso e intentar asimilarlo de la manera más parecida posible a como era originariamente. Entonces, por una parte están esos problemas rítmicos, por otra parte a veces hay problemas del enfoque de la improvisación, sobre todo cuando se toca una improvisación sobre un tema estándar, que son estructuras diatónicas. Si ese tema estándar tiene una actividad armónica muy fuerte o si tiene muchos acordes por compás y se aplica un sistema modal y pretendemos tocar sobre cada acorde, eso se convierte más en hacer crucigramas que en hacer música, porque estás más pendiente de hacerte el sudoku de estoy tocando la escala de este acorde, la escala de este acorde. Y hay mucha gente que se ha tirado así años y les digo, bueno, vamos a tocar sobre este tema, improvisa. Y cuando improvisan lo que hacen es intentar tocar escalas, ¿no? Y yo les digo, ya, pero no estás tocando las escalas. Digo, tú intenta improvisar. Dice, no, no, es que para mí esto es la improvisación. Y me dicen, y ellos mismos me dicen, pero no me suena como tiene que sonar. Digo, claro, es que ese planteamiento a veces dificulta más que ayuda, ¿no? Entonces, creo que se juntan muchos factores de por qué la cosa no anda como tiene que andar y también por qué se tarda tanto en implementar una serie de cosas que ayuden a que el discurso suene estilísticamente como tiene que sonar y que te sientas satisfecho con cómo suena y que se parezca un poco al lenguaje, que es lo que estamos hablando, ¿no? Yo lo que estoy viendo ya desde hace un tiempo es que la enseñanza del jazz es como que ha tomado dos caminos, ¿no? O se ha bifurcado de alguna forma. Originariamente, antes de que el jazz estuviera en las universidades, pues te hablo años 40, años 50, etcétera, era una tradición que se iba transmitiendo, ¿no? Y formaba parte de, como digo, de un centro y un foco cultural y aparte la gente que lo interpretaba lo considera como algo muy propio. Era una cosa de la que estaban muy orgullosos y que protegían y de pronto el blanco occidental, en su afán de sistematizar todo y meter todo dentro de paquetitos y tal, como hacen en las universidades, etcétera, toma esta esencia de esa música tan concreta de un grupo cultural e intenta meterla dentro de un concepto mucho más cartesiano, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Que se generan como dos escuelas. Una escuela que sigue un poco la tradición y que se va transmitiendo por parte de grandes músicos, ¿no? Como puede ser, pues Barry Harris es el mejor representante de eso. Es alguien que mantenía una tradición viva y se concentraba en enseñar esa tradición, ¿no? Y luego, pues, escuelas y universidades que toman esa tradición y, como digo, que no está mal, ¿no? O sea, la encasillan, pero claro, cuando tú quieres organizar un sistema de estudios en el que todo cuadre y todo encaje, pues tienes como que empezar a cortar cosas, ¿no? Entonces se producen como diría yo, se producen ciertas divergencias que a veces causan problemas en el planteamiento del estudio, sin más, ¿no? Y encima nos enfrentamos hoy en día a una profusión de información por todas partes tan brutal que mucha gente está muy confundida, porque hay tantísima información que parece que te lo vas a perder si no lo ves, y están mirando vídeos de aquí, vídeos de allí, libros de aquí, libros de allá, y eso también crea como mucho caos, ¿no? Y mucha Ya, dispersión. Sí. claro, en tu curso verdaderamente nos vamos a ahorrar tiempo, porque tú estás yendo al tajo de lo que deberemos de practicar para sonar así, ¿no? Para sonar Sí, 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 sí. La como... idea es como quitar todo lo que nos impida el hecho de que cuando tocas una línea melódica tenga dirección y tenga sentido y despegue y aterrice en el sitio correcto y respire en los sitios correctos. O sea, hay una serie de cuestiones que no se hablan tanto, quizá porque no son tan vendibles de alguna forma, pero el hecho de hablar de la respiración
o hablar de la direccionalidad de una línea, o hablar de que no es tan necesario concentrarse en tocar cada escala de cada acorde, sino que esa línea tenga sentido. Ya. Es más importante como la dirección y que se oiga muy bien, eso sí, dónde están las cadencias, ¿no? Y que la línea tenga sentido como cadencial, al igual que la armonía, ¿no? Y eso hay formas de hacerlo que son más sencillas, ¿no? Y que ahorran bastante tiempo. Una de las cosas quizás más complejas es adquirir un verdadero sentido del swing y comprender lo que es eso, emularlo, imitarlo, y que paralelamente eso tampoco nos encasilla. Hay mucha gente que me dice, ya, pero es que yo no quiero tocar esto porque entonces voy a ser un imitador. O sea, yo emulo lo que alguien hace para luego decirlo con mi propia voz. Pero estoy hablando el mismo idioma. O sea, un poco el objetivo es utilizar el mismo idioma, pero que cada uno lo dice como él lo dice, ¿no? Pero utiliza los elementos de ese idioma y todo el mundo entiende que está hablando en ese idioma, ¿no? En ese lenguaje. Sí, sí, por supuesto. Es para todos los instrumentos, cantantes, bajistas, sí, en general para todos, ¿no? Necesitamos saber mucho, pasar por muchos acordes, qué nivel es para los No, más pros. bueno, hay que tener un conocimiento mínimo de cuestiones musicales, un conocimiento mínimo de armonía, lo que es una tónica, lo que es una dominante, lo que es una escala mayor, conocimientos básicos de ritmo, pues saber lo que son corcheas, tresillos, etcétera. Y un mínimo control del instrumento, o sea, manejarte un poco mínimamente con el instrumento. No hace falta tener un grandísimo nivel ni un nivel intermedio. Con un nivel mínimo de control del instrumento y de aspectos teóricos como los que he citado, sería suficiente para comenzar. De hecho, estas clases que digo que han impartido personas como muy ligadas a la tradición, normalmente eran reacios a hacer como grupos por niveles y tal, juntaban a todo el mundo porque también es cierto que cuando te juntas con gente que sabe más, eso también te estimula a avanzar más rápidamente, ¿no? Desde que yo empecé a estudiar jazz, cuando conocí a Barry fue como un antes y un después, porque fue como dejar de lado un montón de cosas que estaba haciendo que no me estaban funcionando y de pronto con él era todo mucho más sencillo, mucho más directo y es como que se llegaba mucho antes a una meta que es esa meta de poder hacer solos con un sentido, una dirección y un lenguaje, ¿no? Que estuvieran muy basados en la tradición, ¿no? Y sí, sí, yo he heredado, estuve muchos años estudiando con él y de hecho me considero un poco un heredero de esa tradición que él ha transmitido, como mucha gente que han estudiado con él, porque nos ha funcionado maravillosamente y a mí me sigue funcionando maravillosamente y todo ese sistema es una cosa amplísima que hay ahí para vidas, ¿no? De estudio. O sea que Y sí, sí, hacer vamos a partir, o sea, a utilizar mucho de ese material, sí. un material súper intuitivo que está apto para varios niveles en tanto en cuanto hayas escuchado este estilo, pero que puedes empezar desde un nivel no tan académico y que encima es complementario a los estudios superiores para todos aquellos que estén profundizando. Esto suma. Sí, sí, por Me supuesto. parece una pasada y además con un sistema en el que se puedan incluir personas de diferentes niveles porque no se pisa el conocimiento de uno con otro. Me parece, no sé, la tormenta perfecta. La experiencia que he tenido cuando he hecho este tipo de formaciones en otras ocasiones siempre ha sido muy, muy positiva. A todo el mundo le encanta, es muy divertido porque está todo el mundo de diferentes instrumentos tocando a la vez, intentando que suene rítmicamente de la forma adecuada. Sí, es súper interesante, sí. Y como digo, muy divertido y fructífero, ¿no? Entonces siempre a mí me encanta hacer este tipo de formación porque es gratificante para mí y para los que la reciben. Supongo que tenemos que escuchar, que haber escuchado bastante este estilo, ¿no? De swing tradicional No necesariamente. O sea, todo el lenguaje, yo siempre digo que todo el lenguaje de la improvisación a partir de los años 50 60 es como heredero de lo que ocurrió en la época del bebop, al finales de los 40. O sea, lo que hace lo que crea como un paso es la explosión del bebop crea como una diferencia muy fuerte de todo el jazz anterior. Y a partir de lo que ahí ocurre, lo que hace es que esto se va desarrollando y surgen nuevas corrientes, etcétera, pero todas se basan un poco en lo que ocurrió en ese lenguaje, ¿no? De ahí para mí es un poco como la raíz del lenguaje de la improvisación del jazz. Es como la base de cualquier arte, es algo que hay que conocer un poco en la tradición. Esto es como la tradición, de dónde parte, ¿no? La esencia de dónde parte y que luego, a partir de ahí, se puede utilizar de formas diferentes para tocar estilos un poco más posteriores y tal, ¿no?
Yo me imagino que habrá gente con gustos muy diferentes, pero como digo, o sea, no te tienes, para entender esta música no te tienes que centrar en escuchar a Charlie Parker, a Bud Powell, a Thelonious Monk o Dizzy Gillespie. Mucho jazz posterior está basado en lo mismo que ellos tocaban. O sea, hay gente que seguramente les gustan otros músicos un poco posteriores y su lenguaje está basado prácticamente en los mismos recursos, ¿no? Que utilizan ellos. Tú esto enseñas en Musiquene, eres profesor de Musiquene ahora, ¿no? Sí, sí, sí. No específicamente. En el pasado, en algún momento, como asignatura optativa, sí que impartí un curso de este sistema de improvisación. Y a veces lo estudiamos, ahora estamos empezando a estudiarlo también en una nueva asignatura de didáctica del jazz, en las que, bueno, pues se ven las diferentes modalidades de cómo se enseña el jazz, etcétera. Entonces ejemplificamos un poco lo que se ve en este tipo de formación, lo que se ve en una formación más tipo Universidad Americana, lo que se ve en una formación tipo Berkeley, cómo están sistematizados los estudios, etcétera. Y bueno, para que también el alumnado que en el futuro se enfrenta a la labor de docente tenga un poco diferentes herramientas, ¿no? Y diferentes estéticas a las que se pueda agarrar en un momento dado para utilizar, ¿no? Es una oportunidad de oro que alguien como tú, que lleva siendo profesor de Musiquene del Conservatorio Superior de Jazz de los pioneros, ¿no? O de los más, o de los de más peso que hay en España, que vaya a dar un curso privado en un sitio donde cualquiera pueda acceder. Me parece un privilegio. Es que yo, o sea, sigo flipando con la oportunidad. ¿Desde cuándo llevas siendo profesor de Musiquene? Es que eres 21 años llevo allí. Sí, sí. pues 21 años. ¿Y quién no ha estudiado contigo? Sería la pregunta en cuanto a los músicos de jazz que hay ahora por la escena española. Entonces, que tú vayas a dar un curso para todos los niveles, todos los instrumentos, de una cosa que encima es eminentemente práctica, Sí, sí. porque la experiencia ya te ha dicho que lo que haces da resultado, me parece la pera. O sea, me parece una oportunidad muy, muy única, además. Nada, a ver si se animan De muchos. Forres, ya, es que yo alucino, claro, es que yo creo que esto poca gente lo sabe, lo que acabas de contar en apenas 10 minutos, ha sintetizado en 10 minutos la trayectoria de cualquier persona que quiere eh, tocar jazz bien e improvisar bien, o sea, me parece que no puede haber nadie que ahorre más tiempo que tú, Sí, ¿no? Que nos yo lo haga que veo, ahorrar tiempo. sí, sí,